Bienvenidos a esta guía del EDIEMS 2024 en el área de entorno social. Hablaremos primero de la justicia y desigualdad social. Tenemos una lección que vamos a leer en la cual nos pide que definamos con nuestras palabras lo que se entiende por racismo. Presentamos aquí la siguiente definición. Enseguida hablamos de los sentimientos que te provoca el artículo anterior. Recuerden que esta guía simplemente es para ayudarnos un poquito a comparar nuestras respuestas. ¿Has vivido alguna experiencia en la cual te hayas tenido discriminado? Muchas de estas preguntas recuerden que se contestan de forma personal, ¿sí? Sin embargo, aquí les dejamos algunas respuestas. Tenemos estas cartas de esclavitud en México. Nos lleva a la siguiente lectura que nos va a poner las siguientes respuestas. En el caso de la aerolínea, ¿cuáles problemáticas sociales heredas en la colonia y el porfiriato que se pueden identificar? ¿Por qué el casting de la agencia perpetuó los mecanismos de injusticia y desigualdad social en la colonia y el porfiriato? ¿Y cuáles son los grupos que fueron discriminados y esa discriminación cómo se dio? Tenemos las siguientes preguntas para que se genere su análisis también. Y, por ejemplo, ¿crees que existe la desigualdad y la injusticia en México? ¿Y por qué? Tenemos la siguiente lección, Sociedad Mexicana Contemporánea. Un texto a analizar que nos presenta las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu percepción de la realidad social en nuestro país? Y si existe alguna problemática que te afecte, debemos llevar a cabo una respuesta personal. El México en el que vivimos. Tenemos diferentes tipos de desarrollo, los cuales nos va a llevar a contestar las siguientes preguntas. ¿Estás de acuerdo con el sistema de salud, el que nunca llegó? El tema educativo y sus principales problemáticas. ¿Cuáles serían las respuestas? ¿Y cuál es la problemática del entorno mexicano en cuanto al informe del Coneval? Aquí tenemos este cuadro para su análisis. Recuerden que es muy importante utilizarlo como una guía para que nos ayude a comparar nuestras respuestas. Seguimos en el sistema político mexicano. Algunas situaciones de los presidentes y candidatos anteriores en este proceso electoral. Y nos pide el concepto de democracia, la vida democrática en el 80 y qué sucedió en los últimos 40 años. Tenemos este texto que nos da diferentes características. Es muy importante leerlo de forma clara hasta llegar a esta línea del tiempo que nos va a dar diferentes aspectos a analizar. Aquí tenemos por qué la caída del sistema fue un episodio. Consideras que en el 88 hubo un sistema democrático. Y tenemos este cuadro también, el cual se contesta de forma personal. Hasta que llegamos a la evaluación, que es la democratización en México y cuáles son los momentos de la línea del tiempo que fueron cruciales. ¿México tiene una democracia en la actualidad? Sí, si es así, justifica tu respuesta. Tenemos las diferentes organizaciones, instituciones del Estado mexicano. La primera es una respuesta personal. ¿Y cuál es el fin de las instituciones? Hasta llegar a cuál es la relación entre la institución, dimensión y el objetivo. CNDH, ISSSTE, CONACYT, Coneval, IMSS, INEGI e incluso la Fiscalía General de la República. Recuerden que la mayoría de estas respuestas tienen que ver precisamente con nuestro punto de vista y con las ideas que se van generando. Llegamos al siguiente contenido, las normas sociales y jurídicas. Tenemos la lectura que nos genera algunas preguntas sobre las razones de la disparidad de la concentración de la riqueza en México, porque no es lo mismo crecer en el sur que en el norte, y cuáles son la desigualdad social se puede traer problemas sociales. Podemos justificar nuestra respuesta. Siguiente texto. Es importante que vayan contestando ustedes la guía de manera personal y después utilicen este espacio para comparar sus respuestas y para enriquecer el proceso de estudio por el que están pasando para aprobar su prueba, precisamente para aprobar su examen de ingreso al bachillerato. Llegamos a las siguientes preguntas. ¿Cómo contribuyen las normas sociales a atenuar la desigualdad? ¿Cómo contribuyen las normas jurídicas? Y por qué las normas sociales y jurídicas atenúan las desigualdades sociales. En esta área recuerden que la reflexión es muy importante, además de haber hecho las lecturas, llevar un proceso precisamente de reflexión personal
y cómo podemos trabajar con ello. Aquí hablamos sobre la baja producción del cacao y algunas de sus características, así como los procesos de producción. Esto nos lleva a las siguientes respuestas y finalmente estamos llegando a este cuadro que es muy importante que reconozcan cómo pueden desarrollarlo. Bueno, y con esto estamos llegando a este breve resumen. Espero que les haya ayudado y que tengan mucha suerte en su proceso de evaluación. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.